en el nombre de Jesús, por regalarnos una noche más, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia, mi Dios bueno, y pedimos tu favor, tu dirección. Pedimos, mi buen Rey, que nos ayudes, que esté en medio de nosotros en esta reunión, que nos enseñes tu palabra, que afirmes nuestras vidas en tu palabra, precioso Dios, y de esa manera podamos crecer en tu conocimiento, amantísimo Rey. Muchísimas gracias, Señor. En tus manos estamos y gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a mirar nuestra clase que se llama la justificación. La justificación. Bueno, y van a escribir Romanos capítulo 5, verso 1. Y dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que vamos en esta noche a mirar ese tema tan importante, ¿cierto? Y vamos a meditar un poquito en él. Y les pido por favor que todos estén muy atentos, o los que estamos aquí y en la pantalla, muy atentos a la clase, debido a que es un tema tan importante como es la justificación, ¿sí? Vamos a mirar entonces los objetivos, o los objetivos no, escribamos más bien tabla de contenido. La tabla de contenido tiene: ¿qué es la justificación por la fe en Cristo? ¿Cómo funciona? Es el 1. ¿Qué es la justificación en Cristo? 2. ¿Cómo funciona la justificación por fe? 3. Resultados de la justificación por fe. 4. Características de la doctrina de la justificación en Cristo. 5. La aplicación de la justificación en la vida personal del creyente. La justificación en la vida personal del creyente. ¿Listo? Primero vamos a mirar, más que una doctrina de la justificación, es una forma de vida, es un alto honor que Dios nos ha dado a nosotros, es un lugar de posición, es un lugar de privilegio. Cuando hablamos de la doctrina de la justificación, es un gran lugar de privilegio que Dios nos coloca a nosotros, ¿sí? Entonces recordemos esto: nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros teníamos que ir a la cruz del Calvario a morir, nosotros teníamos que ser condenados, nuestro destino era el infierno, pero ustedes saben que alguien inició Jesús. La paga que era sobre nosotros la cargó sobre él. Es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito por nosotros, pero era sustituyéndonos. Me estoy adelantando un poquito a la clase, pero quiero darles más o menos un enfoque, lo que es la doctrina de la justificación. Entonces, lo importante de esta clase es quitar de nuestras conciencias aquella culpabilidad, porque mientras haya culpa, eso invalida la justicia de Dios por medio de Cristo en la cruz.
mientras haya culpabilidad en nosotros por nuestros pecados, o sea, si hay algo que nos está culpando, o sea, algo que nos está acusando, eso quiere decir que a nosotros nos falta conocer acerca de la justificación, acerca de la justicia de Dios. Ahora, partamos de un principio hermoso, y es que quien nos podía justificar a nosotros tenía que ser justo. ¿Ve? Nadie más podía darnos justicia sino solo justo. Y quiero que hagamos un breve recuento acerca de la justicia, un marco histórico de lo que es justicia. Es rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. Así la justicia de Dios manifiesta su fidelidad consecuente consigo mismo y su pacto. O sea que de Dios sale la justicia porque Él es justo. Ese es su carácter, la justicia, su justicia, ¿sí? Y de esa manera, todo el Antiguo Testamento nos enseña que Dios es justo, ¿sí? Que Dios es justo, que Él es recto, que todos sus caminos son justos. Dios mismo, sus caminos y todo lo que hace es justo, porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Entonces recordemos nosotros por un momento una cosa, y es que les he enseñado a ustedes, y es que la justicia no perdona, la justicia juzga. Y eso fue lo que hizo Dios como juez, como justo. Entonces, el Dios justo, cuando tiene que aplicar justicia, la aplica. Cuando tiene que aplicar misericordia, la aplica. ¿Ve? Porque esa es su naturaleza. Eso forma la parte divina de Dios. Él es justo. Y por tanto sabía que para que usted y yo fuésemos justificados, tenía que ir una persona completamente justa a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar. A la cruz no podía ir un pecador como nosotros. No podía ir un ser humano pecador, envuelto en delitos y pecados. Por eso Jesús nació de la Virgen María, y recuerde que la Virgen María nunca había conocido varón, sino que el Espíritu Santo colocó a Jesús en el vientre de María, ¿cierto? Y le dijo que el que iba a nacer, él iba a salvar al mundo de sus pecados. Eso quiere decir que la semilla poderosa que colocó Dios en el vientre de María fue por la obra del Espíritu Santo para que Jesús se manifestara a los hombres, naciera, se hiciera hombre, viviera como hombre pero sin pecado, viviera y practicara la justicia y viviera santo y puro desde que comenzó, desde que nació hasta que murió en la cruz del Calvario. Entonces, si algo nos tenía que justificar, o si alguien nos tenía que justificar, nosotros tenía que ser una persona completamente justa, sin pecado y sin mancha. De eso se trata la justificación. Entonces, pensemos por un momento de que una persona muy buena va a morir por nosotros. Digamos que en este caso nosotros cometemos delitos y pecados, y que hay una persona que nos ama mucho y que es buena, entre comillas. Puede ser nuestra mamá o nuestro papá, que dice: yo no quiero que mi hijo muera, tomen mi lugar para que esa persona viva. Le digo que aunque su mamá o su papá muera, no nos podían justificar, porque ellos también tenían pecados, porque ellos también tenían manchas, porque ellos también tenían una condena por causa de la naturaleza de pecado. Pero entonces, cuando vino Cristo y murió en la cruz del Calvario, entonces hubo una sustitución, que fue no tomar el lugar que nos correspondía a nosotros de muerte, de maldición, sino que Él lo tomó por nosotros para. Entonces, la justicia, Dios es justo. El Antiguo Testamento habla de que Dios es el juez de toda la tierra, habla de que Él es justo. Job también habla de que Dios es justo, ¿verdad? Y por lo tanto, de esa justicia era la que tenía que desprenderse para ir a la cruz del Calvario. Bueno, ahora sí quiero comenzar aquí a enseñarles a desmenuzar cada tema, y es: ¿qué es la justificación por fe en Cristo? ¿Qué es la justificación?
Listo. La justificación es un acto soberano de Dios por el cual, por su pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante él a quienes creen en su Hijo. Justificación, en otras palabras, es el acto soberano de Dios que por su pura gracia y su puro amor nos dio el privilegio de que todos los que creamos en el sacrificio de Cristo seamos justificados. O sea que la justificación es un regalo de Dios. De la gente depende si quiere recibir ese regalo o no quiere recibirlo. Es como cuando alguien llega el día de sus cumpleaños y le quiere traer un obsequio o un regalo por la fecha en que está. De nosotros depende si lo recibimos o no recibimos. La justificación, vea, no, usted y yo tenemos que hacer muy poco para ser justificados. Lo único que tenemos que hacer es creer y recibir la justicia de Dios. Porque es que Dios, el justo, castigó a su Hijo en la cruz del Calvario. Dios castigó a su Hijo en la cruz del Calvario por causa de sus pecados y por causa de mis pecados. Recuerde, la justicia no perdona, la justicia juzga. ¿Y qué hizo la justicia de Dios? Colgar a su Hijo amado en la cruz del Calvario y dictar sobre él una condena, dictar sobre él, perdón, un juicio. Y era morir, ¿cierto? Morir en la cruz por los pecados de nosotros, cargando la maldición, cargando toda culpabilidad, ¿cierto? Para que usted y yo podamos recibir por la fe la justicia de Dios. De modo que Jesús es el canal. Jesús es el punto principal que el ser humano debe mirar, recibir, para poder que sea partícipe de la justicia de Dios, de la justificación que es por la fe. Entonces, miremos otra definición de lo que es justificación. Es el resultado de la gracia divina de Dios por amor a la humanidad. La justificación es por la fe. Es el resultado de la gracia divina que Dios, por amor a la humanidad. Romanos 3:24. Vamos a mirar Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, recordemos esto, por favor, que la justificación es gratis, ¿sí? La justicia es gratis. Solo creer en el Salvador. Es creer en el Salvador. Ahora vamos a leer 5:8, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, esto quizás es muy básico. Mire, quizás esto usted lo sabía. Todas esas cosas, porque esos son los textos principales con los cuales nosotros recibimos a Cristo, recibimos perdón de pecados, por eso hay un cambio genuino en nuestra vida, porque recibimos la justificación. Por gracia recibimos ese regalo maravilloso y por eso hay un cambio en nuestro espíritu, por eso hay un cambio en nuestro ser, porque sencillamente hemos recibido ese precioso regalo de la justificación, ¿sí? Segunda, vamos a mirar aquí Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza
de la vida eterna. Bueno, ¿qué más decimos que no lo obtenemos porque hayamos merecido o porque lo hayamos merecido? O sea, usted y yo no hicimos nada para merecer ese regalo. Ni hicimos obras. O sea, el regalo no fue porque usted y yo lo merezcamos, ni porque hayamos hecho obras para recibirlo o para merecerlo. Efesios 2:8. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Don quiere decir un regalo. O sea, cuando dice que por gracia sois salvos, fue porque fue regalado, porque fue gratis. Por gracia sois salvos, pues por medio de la fe y no de vosotros, pues es un don de Dios. Miremos también aquí Romanos 3:28. Romanos capítulo 3, verso 28. Sin las obras de la ley. Entonces, la conclusión que hace Pablo es que el hombre es justificado por la fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Lo que ya hicimos, y es haber creído en el unigénito Hijo de Dios, haber creído en el sacrificio de Cristo en la cruz. Una vez que nosotros, mire, una vez que nosotros la sustitución, porque antes de Cristo estábamos bajo maldición, antes de Cristo tenemos el acta de los decretos que teníamos una condena, que si morimos sin Cristo, sin arrepentirnos, vamos rumbo al infierno. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué sucede cuando el ser humano viene y se arrepiente, recibe a Cristo en su vida, recibe la naturaleza de Cristo, se arrepiente de sus pecados? Automáticamente se hace efectivo después de que reciba la justificación y llega a morir al otro día o en el momento, enseguida, dice que esa persona será salva. ¿Por qué? Porque alcanzó la obra redentora de Cristo, recibió la obra redentora de Cristo, creyó por fe en la obra redentora de Cristo. Recuerde que yo les digo a la gente en cuanto a la doctrina de la justificación, y es que ese regalo, claro, el resultado de la vida, del cambio de la vida de la persona viene unos días después. Cuando nosotros tenemos el encuentro personal con Jesús, luego se empieza a manifestar la vida de Cristo en el ser humano. Por eso dejamos de decir groserías, por eso dejamos de robar, por eso dejamos de consumir. Por eso nos juntamos con otras personas llamados hermanos, por eso vamos a la iglesia, por eso adoramos a Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos perfectos. La justificación nada tiene que ver con su perfección. Nos seguimos equivocando, seguimos cometiendo errores, claro que sí, pero la justificación es la sustitución que hay cuando yo creo en la cruz del Calvario, cuando
Jesús tomó mi lugar. Jesús fue a la cruz por mí. Jesús murió por mí. Fue maldito por mí. Entonces, al yo recibir a Jesús, Jesús pagó mi precio y yo quedo absuelto de cualquier condena. Esa es la justificación. Y por eso, en agradecimiento, haber recibido la justicia de Dios, empezamos a caminar días nuevos, días diferentes, una vida diferente. Impulsa con lazos de amor a que hay que caminar una vida diferente porque hay una naturaleza que me está gobernando. Esa es la diferencia. Vamos a proseguir aquí un momento. Vamos a... la Biblia nos dice que ninguno se justifica mediante la ley o los mandamientos. Nadie las tablas de los mandamientos y aparte de eso tuvo que generar o inventar 613 leyes más que era para ayudarle en la conducta del ser humano, porque el ser humano era es una persona desenfrenada por naturaleza. Siempre su naturaleza es hacer el mal, dice la palabra de Dios. Siempre es a pecar. Y por eso en las 613 leyes, Moisés algo y decía que el que incumpla algo de la ley estaba bajo un pecado o bajo una maldición. Al ver Dios que Jesús, que el ser humano no podía cumplir todas las leyes, todas las 613 leyes, porque si incumplía una, se hacía infractor de todas. Entonces, por eso fue que se Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado. Jesús no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado. No lo hizo pecador, lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tomó era más vil, porque todos sabemos de que una vez que eran colgados, ellos en sus manos eran clavados al madero, sus piernitas eran colgadas de tal manera de que la persona empezara a faltarle la respiración, era una manera que crucificaron a Cristo, era una tortura, era torturado. ¿Por qué? Porque tenía que ser juzgado el pecado, ¿verdad? Su pecado y mi pecado tenía que ser juzgado. El juez lo estaba haciendo, el juez justo lo estaba haciendo. Y por eso tomó a su hijo para descargar contra el pecado y condenó el pecado en la cruz para que usted y yo seamos libres. Esto es lo maravilloso de la doctrina de la justificación. Por eso nosotros tenemos que entender que el maravilloso Dios nos regaló a nosotros la salvación de la justificación, de ser justos. Por eso, cuando muchas veces nos preguntan, ¿usted es justo? Como que lo dudamos, ¿verdad? Como que intentamos de dudarlo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída o humana nos dice, pero qué justos somos si es que no, no somos aquello y somos lo otro. Y intenta atacarnos
Este es el regalo de la justificación. Solo se obtiene mediante la fe en Cristo. La justificación, el regalo de la justificación. Usted recibe la justificación, es necesario creer en el sacrificio de Cristo. Usted puede creer en la Virgen María, puede creer dada la ira para condenar el pecado en la cruz, para que usted y yo seamos justos el día en que recibamos a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador. Y recuerde, todo es por la fe. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos recibido, hemos creído en Jesucristo. Yendo a los brazos de Jesús es que nosotros podemos ser justificados, sabiendo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. En la cruz del Calvario se hizo culpable de todos nuestros pecados. Entonces, creyendo que Jesús en la cruz del Calvario se hizo culpable por todos, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Recuerde que Isaías profetizó esto. El verso que les dije yo, Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Miren lo que está profetizando, lo que él vio después, o lo que él alcanzó a ver desde el principio que iba a suceder después. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. En él el pecado de todos nosotros. ¿Ve? Entonces, es poder entender nosotros en esta noche que había profetizado pero dice que el Señor estaba colocando en Jesús su maldad, su pecado, dice,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Cristo. Aquí el regalo de la justificación, Gálatas, sí. Aún sin él nunca haber cometido ningún pecado. Segunda Corintios 5:1. Ese segunda Corintios él como una persona que no cometió engaño en su boca, como una persona que no cometió pecado, dice que no se halló pecado en él, ni engaño en su boca, era yo diría que es un poco difícil de entender, bueno, aunque nos ha pasado a muchos, pero saber que fuimos justificados por su gracia, que nos regaló la justicia de Dios. Cuando uno va y les predica de Cristo y no les interesa de Cristo, eso es rechazar la justicia de Dios, eso es rechazar la obra redentora de Cristo. Y por eso yo les animo a todos, ¿verdad? En otras palabras, mire, cuando decimos que usted y yo somos justos por la obra de Cristo Jesús, es como si usted no hubiese cometido ninguna injusticia. Si Dios nos declara pecado de injusticia, porque esa es la obra redentora de Cristo en la cruz. Eso fue lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. O libre de culpa a una persona. De una manera clara, la palabra justificación significa declarar justo
o libre de culpa, del Calvario. Dice que fue clavada allí en la cruz del Calvario. Y si somos justos, no podemos ser injustos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes son santos? ¿Son pecadores? ¿Somos santos? ¿Somos santos? Somos justos. ¿Cómo puedo decir yo que soy injusto? Si Dios dice que me perdonó de mis pecados y me santificó, ¿cómo puedo hablar de Cristo? Una cosa, escúcheme, una cosa es ser pecados. Éramos pecadores antes de Cristo, ¿verdad? Éramos pecadores. ¿Por qué? Porque practicábamos el pecado. Ahora escuchen esto. ¿Verdad? Pero en Cristo Jesús, la Biblia dice que Él nos justificó, nos santificó. Por eso el apóstol Pablo, imagínense el apóstol Pablo escribiendo en la carta a los Corintios y les decía a los santos, desde un punto de vista de una posición. O sea, el apóstol Pablo hablaba a los Corintios y los miraba o les escribía desde la cruz, diciéndole a los santos que han sido redimidos por la sangre de Cristo que están en Corintios. Que andar en los pecados pasados, ni en la mentalidad que tenían antes de pecado, porque Jesús los había redimido, porque Jesús los había limpiado, porque Jesús los había perdonado. Y cuando nosotros entendemos santos, así lo declara la palabra de Dios y no tiene ninguna otra, porque yo no entiendo entonces si nos hizo santos y nosotros decimos que somos pecadores, ¿cómo vamos a ir al cielo? ¿Verdad? Recuerde una cosa, cuando Dios mira nuestra
tenemos que vivir y pensar como tal, como Dios lo ha establecido que somos. Es por eso que yo les digo a ustedes que si en nosotros hay conciencia, ¿verdad? O sea, tenemos que saber la fe que tenemos en Cristo Jesús es un gran poder que nos habilita a nosotros como justos. Es yo poder entender que Dios me cambió de posición de pecadores a ser justos, de injustos a justos y de pecadores a santos. Es un cambio de posición que Él nos regaló a nosotros, ¿verdad? Y no porque nosotros lo mereciéramos, y no porque nosotros hubiésemos hecho algo para merecerlo, sencillamente por su amor y su misericordia y su gracia fue que esto sucedió. Dice que nos trasladó del reino de tinieblas a un reino de luz. ¿Quién lo hizo? Él, no nosotros. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? Únicamente creer. No hicimos más. No tuvimos ni que donar casas, ni carros, ni dinero. Nada, absolutamente nada. Únicamente creer en la obra redentora de Cristo. Y creyendo en la obra redentora de Cristo, la Biblia dice que ahora somos justificados por la fe. ¿Ve? Es algo así tan sencillo y necesitamos nosotros limpiar nuestras conciencias de pecado, porque seguramente por la conciencia seremos juzgados, porque la conciencia nos dice a nosotros de que somos pecadores, pero la verdad de Dios nos dice que somos santos. La conciencia nos dice que somos injustos, pero la verdad de Dios dice que somos justificados. Necesitamos creer en la obra redentora de Cristo, necesitamos recibir ese regalo de su gracia y entenderlo desde el punto de vista de la cruz, que usted y yo, así usted, mire, le voy a decir algo, así usted se esmere todos los días por ser justo, así se esmere usted todos los días por ser santo, nunca jamás lo hará fuera de Cristo, nunca jamás lo podrá hacer fuera de Cristo. Usted siempre es santo desde la cruz de Cristo, desde el lugar que Él le dio a usted y a mí. Justo desde la cruz del Calvario, donde Él se hizo por nosotros pecado por usted y por mí. De ahí parte un cambio de mentalidad para poder entender la nueva naturaleza. Si nosotros no cambiamos la manera de pensar, entonces vamos a seguir oprimidos por la antigua naturaleza y esa antigua naturaleza nos va a decir que somos pecadores, que no somos santos. Quiere decir invalida la obra de Cristo en la cruz. Y recuerde, el creyente o nosotros los cristianos es por fe que vivimos y declaramos y vivimos en el Evangelio. Es por la fe. Y si dejamos de creer el peso que contiene la obra redentora de Cristo, pues entonces seguramente si pensamos de que nos vamos a morir, seguramente estamos dudando de la salvación. Vamos a dudar de la salvación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que yo soy demasiado malo, más fuerte y más grande que el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Pues yo le digo a todos ustedes, es más poderoso el sacrificio de Cristo en la cruz que nuestros pecados, ¿verdad? Avancemos ahora sí otro poquito. Ya 54. Pastor, una preguntita en ¿puedo hacer una Señor. pregunta, pastor? Señor. En Romanos 3, del 9 en adelante, nos dice una parte, entonces ahí, ¿qué significa? ¿O cómo es ahí? Romanos 3, del 9 en adelante. Romanos 3. Sí, señor. Romanos 3. Romanos 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿A quiénes se refiere? A los de Israel. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos estaban bajo pecado. Dale cuidado. Vamos a ver primero aquí. Como está escrito, refiriéndose al Antiguo Testamento, no hay justo
ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una e se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos son sus gargantas, con su lengua engañan, veneno y aspid hay bajo sus labios, con su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, escúcheme en una cosa. Más abajo está la respuesta, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios testifica que por la ley y por los profetas, por la ley y los profetas, la justicia de Dios y por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un paralelo entre todos los de antes, refiriéndose a Israel, refiriéndose a aquellos que están dependiendo de las obras de la ley, aquellos que hacen esfuerzos por agradar a Dios, pero hace el paralelo siguiente y dice, la justicia es por medio de la fe. Ahora es creer en el sacrificio de Cristo. ¿Sí ve? Antiguamente usted podía, o la gente podía hacer los ayunos, podían hacer los sacrificios, podía hacer cualquier tipo de cosas con el fin de agradar a Dios o buscar el favor de Dios. Pero aquí ahora la justicia es revelada por la fe. Es creer en el sacrificio de Cristo, creer en la obra redentora de Cristo. Si usted sigue leyendo, más adelante va a encontrar el ejemplo que hay de Abraham y habla acerca de la esclava y la libre. Yo les recomiendo que lean Romanos y Gálatas, que son dos libros que hablan específicamente de la ley y de la gracia. Aquellos que somos justificados por la gracia, por la fe, y aquellos que van a ser o que fueron juzgados por la ley y que van a ser juzgados por la ley porque no reciben la gracia de Dios. ¿Sí? Pero ahí sí yo no entiendo un poquito porque ¿qué nos dice Mateo 5:17? ¿En dónde está Mateo 5:17? Bueno, nos estamos pasando el tiempito. ¿A dónde está Mateo 5:17? Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino he venido para cumplir. Pónganle cuidado, ministro, le decir. ¿Quién vino a cumplir la ley? Jesús. Y no para hacerla cumplir a nosotros, porque nosotros no podíamos cumplirla. Recuerde que cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es porque él estaba cumpliendo hasta ese momento toda la ley y la cumplió hasta ese momento. Consumado es diciendo, terminé la obra de la ley, ahora empieza la obra de la gracia, porque el sacrificio había terminado. El sacrificio, el único sacrificio y el perfecto sacrificio había terminado cuando digo, consumado es, he terminado la obra. Y es porque de ahí en adelante venía una dispensación de gracia. Y era todo aquel que creyera en Jesús sería justificado. Y dice que yo no vine a quitarla, sino a cumplirla. ¿Hasta dónde la cumplió? Hasta que fue la cruz del Calvario. Allí culminó la ley, porque allí Cristo murió y colgó aún los resultados de los que vivían por la ley, que era estar bajo malditos, o ser malditos, o estar bajo maldición por depender de la ley. Pero allí Jesús clavó la ley aún en el Calvario.
¿Listo? Bueno, hoy vamos a dejar hasta aquí. Recuerde que dentro de 8 días vamos a mirar cómo funciona la justificación. Y eso es lo que yo quiero que empecemos a desarrollar, cómo funciona. Porque lo que les voy a dejar a ustedes algo, hermanos, y es lo siguiente. Mientras en ustedes opere la conciencia de pecado, está invalidando el favor de Dios en la cruz. Y vamos a desarrollar este tema a lo largo de esos 3 puntos más que nos quedan, de esos tres viernes. Vamos a estar mirando, que miramos lo primero que es, ¿qué es la justificación? Que era lo que les estaba explicando ahora. ¿Cómo funciona la justificación? Que eso es lo que les quiero enseñar dentro de 8 días, ¿cierto? Y luego los resultados de la justificación. Y cuarto, las características de la doctrina de la justificación. Y por último, la aplicación de la justificación personal a cada vida, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros que enfocarnos a mirar y a poder entender un poquito. Tenemos, amados, recuerden, nuestra mente es demasiado pequeñita para poder comprender o para poder creer de que somos santos. Nuestra mente es muy pequeñita para poder entender de que somos justos. Nuestra mente, créanme que les puedo decir que por medio de la palabra vamos a entender nosotros y que Dios nos ayude para poder entender esto. De que si Dios nos santificó a nosotros fue porque nos apartó, nos escogió, nos limpió con su sangre. ¿Sí ve? Nos compró con su sangre. Tenemos que saber el valor de la sangre, el valor del poder de sacrificio, lo que él el costo que nosotros tuvimos para él o el costo que derramó en el Calvario para nosotros darnos valor y darnos una posición de hijos, de santos y de justos, ¿verdad? De modo que dentro de 8 días vamos a seguir con este tema y les pido que se memoricen ese. Segunda de Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que, ¿qué? Para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Recuerden ese texto y escudriñen ese texto, porque en ese texto está la sustancia de la justificación. Está lo que usted y yo necesitamos para poder entender la justificación. ¿Listo, mis amados? Oramos a Dios. Señor, gracias te damos en esta noche, mi Señor. Te pedimos, papito Dios, que al transcurrir el tema de la justificación nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y lo más importante, podamos creer en tu obra, Señor. Poder creer en tu obra. Señor, poder entender tu obra redentora, cuánto valor, cuánto fue colgado en la cruz, que allí estaba muriendo una persona completamente santa, sin mancha, sin condenación, que nunca hubo engaño en su boca ni pecado. Señor, por eso tenemos el enorme privilegio de ser justos. Tenemos el enorme privilegio, Señor, de ser santos por tu gracia y tu amor. No porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nosotros lo merezcamos, sencillamente tu gracia y tu misericordia así lo dispusieron, Señor Dios mío, para alcanzarnos y abrazarnos y salvarnos, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mediten sobre el tema. Por favor, compartan con los hermanos que se quedaron por fuera que la grabación está. Entonces, que la estudien, que por favor la escuchen y que el otro viernes, 8 de la noche, mientras yo termino mi seminario pastoral y matrimonial que estoy recibiendo todos los viernes desde las 7 de la noche. ¿Listo?
Mil bendiciones para todos, que descansen. Gracias, Paz. Bueno, bendiciones.